Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento a la invitación que nos hicieron para poder participar del panel. Con respecto a la iniciativa, de PPP, estamos trabajando a 1000%. Básicamente, como ustedes saben, la ley se promulgó en noviembre del año pasado, se reglamentó en febrero de este año. La responsabilidad del Ministerio de Finanzas es estructurar tanto financiera como legalmente los procesos de PPP. Básicamente lo que nosotros estamos realizando es, dentro del plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia, hacer un plan federal transparente que pueda atraer la mayor cantidad de competidores posibles. En ese esquema hemos estructurado nuestra unidad de PPP de manera tal que trabaja muy cercana con los ministerios que son convocantes, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Interior, fundamentalmente. Hemos diseñado un equipo que está comandado por José Luis Morea, que es el responsable de la unidad PPP. Y en este tiempo hemos terminado de desarrollar, también como parte del proceso presupuestario que hemos presentado hace un par de semanas en el Congreso, el pipeline de proyectos que ya está subido a la página del Ministerio de Finanzas en la sección de la unidad PPP. En este momento contamos con 60 proyectos de PPP que tienen un monto de CAPEX para los próximos 4 años de aproximadamente 26.000 millones de dólares. Es un plan muy ambicioso, es un plan que nosotros pretendemos realizar el año que viene inversión en infraestructura que sea un 50% en términos reales mayor a la que fue este año. Nuestro plan de crecimiento, el plan de crecimiento del gobierno se sustenta fundamentalmente en el crecimiento de la inversión y en ese sentido el PPP es una herramienta fundamental de este plan de inversiones de infraestructura. Y tengo una pregunta follow-up y después se la voy a abrir al resto del equipo, digamos. Si bien esto, obviamente, el financiamiento claramente en estos programas viene por el lado del privado, ustedes, como en el proceso de poner esta estructura en su lugar, digamos, ¿cómo se imaginan, dado los montos que estamos hablando y la ambición del gobierno en acercar todo este financiamiento en un plazo relativamente corto de tiempo, cómo se imaginan o qué players globales y locales se imaginan participando en esto, ayudando a los sponsors para financiar estos proyectos? Bueno, fundamentalmente nuestro objetivo es diseñar un plan que sea abarcativo de todo el plan de infraestructura del país. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es fundamental tener un plan que sea homogéneo. Homogéneo en cuanto a la estructuración, homogéneo en cuanto a que vamos a tener un número de proyectos que van a estar compitiendo al mismo tiempo por sponsors y financiamiento y que sean claramente comparables, porque si nosotros diseñamos estructuralmente proyectos de manera diferente, lo único que vamos a obtener es que los sponsors y el financiamiento vayan a aquellos en los cuales haya condiciones más atractivas. Nosotros queremos poner condiciones que sean homogéneas, que sean simples, que sean transparentes, porque creemos que esa es la manera de atraer la mayor cantidad de competidores. Para darte un ejemplo, nosotros siempre decimos que el plan de Renovar fue el plan que de alguna manera fue un PPP ad hoc. En ese momento no teníamos la ley de PPP, pero le agregamos al programa Renovar un montón de situaciones donde nosotros estábamos dispuestos a tomar ciertos riesgos que el privado no debería tomar. Y la ley de PPP nos permite eso, nos permite posicionarnos en los diferentes proyectos en diferentes lugares de distribución de riesgo. Hay riesgos que son más baratos que los tome el Estado y que no me los cobre el sector privado. Por al final de cuentas, esto al final termina siendo una relación dinámica en el largo plazo y los contratos tienen que reflejar eso. Okay. Pablo, quiero volver a vos porque es interesante el tema de riesgos y por ahí aprovechando de discusiones que hemos tenido en el pasado, en el contexto de pensar la homogeneización de estos proyectos para que sean financiables y dada la naturaleza de este partnership donde ciertos riesgos los toma el privado y son riesgos que no los puede tomar otra persona que el privado, ciertos riesgos los toma el gobierno y ciertos riesgos son alocables. ¿Cómo ustedes están pensando, sin entrar en detalle o el detalle que tú quieras, la evolución y qué riesgos el gobierno está dispuesto a tomar y qué riesgos el gobierno está dispuesto a ceder al concesionario? ¿Y cómo ves que eso evolucionando a medida que estos proyectos de PPP tomen más
digamos, más precedentes y más años, digamos, ¿no? A ver, conceptualmente nosotros vemos la herramienta de PPP como un instrumento que nos va a permitir realizar obra de una manera mucho más, donde se alinean los intereses de una manera diferente. Primero, nosotros tenemos el concepto de que son obras que van a ser construidas en largo plazo y van a ser usadas durante largo plazo, y entonces es justo que esas obras sean de alguna manera repagadas en el tiempo o en su plazo de uso. Mucho más largo que lo que se utilizaba en el contrato de obra pública normal, que se paga durante el periodo de construcción, me quedo con la obra y listo. Pero no solamente una cuestión de transferirle la obligación o la responsabilidad del financiamiento al privado, sino también creemos que la herramienta PPP permite alinear intereses con respecto a la responsabilidad de operación y mantenimiento. O sea, el que construye, opera y mantiene. Entonces, a partir de eso, tiene que ser muy eficiente en su construcción para poder aprovechar las economías de escala, los costos de operación y mantenimiento, que sean de una manera tal que está mucho más alineado a un contrato en el cual me tiran la obra terminada y yo me tengo que hacer responsable de lo que puedan llegar a ser fallos de construcción, etcétera, etcétera. Para darte un ejemplo, y saliendo un poco de la región, yendo al Reino Unido, antes de los esquemas de PPP, solamente el 30% de las obras realizadas se realizaban en tiempo y en los montos presupuestados. A partir de la irrupción de los esquemas de PPP, el 85% de los proyectos se terminan en tiempo y en los montos presupuestados. Al punto que decía Mauricio hace un rato. Nosotros también entendemos, y esto ya es una cuestión más conceptual, que esta es una relación de largo plazo. Y la relación de largo plazo se basa en confianza. Y esa confianza la vamos a tener en la dinámica del contrato, en la cual nosotros vamos a estar asumiendo, básicamente, no es una cuestión de riesgo privado o riesgo público, sino que el concepto nuestro es, si el privado me va a cobrar por ese riesgo más caro del que yo lo puedo asumir, lo tomo yo. Ese es el concepto fundamental. Y entonces, ahora, ¿quiere decir eso que va a haber garantía soberana sábana? ¿Quiere decir eso que va a haber seguro de cambio sábana? No. Porque justamente lo que nosotros queremos hacer es poner a funcionar la fuerza de la competencia. Y entonces, de la misma manera que en un momento en Renovar pusimos la garantía del Banco Mundial y dimos una opcionalidad porque la garantía era onerosa y solamente la mitad de los oferentes la tomaron, por lo menos hicimos pensar a las otras mitad de los oferentes que estaban exigiendo la garantía del Banco Mundial qué va a hacer el señor de al lado. Entonces, ese es un esquema conceptual el que vamos a profundizar. Y entonces, lo que sí vamos a tratar de hacer es tener una visión clara en el momento en que salgamos los proyectos, de tener esa homogeneidad. Vayamos a un ejemplo, o sea, para ir a Renovar al que hablamos de PPP ad hoc. En Renovar, la primera pregunta que nos hacía el mercado era, riesgo Gamesa. Entonces, uno podía quedarse y decir, bueno, sí, riesgo Gamesa. O sea, estamos, como dijo recién Mauricio, en un proceso de normalización del sector energético. Gamesa ha estado cumpliendo un rol del cual no ha sido designado para cumplir. Gamesa no es un off-taker. Tampoco se puede pensar de Gamesa como off-taker por los próximos 20 años. Porque si vamos a normalizar el mercado energético, Gamesa volverá a ser lo que fue concebido para ser. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué pasa con el riesgo Gamesa? Bueno, ¿qué pasa con el riesgo Gamesa? En la administración anterior, Gamesa nunca defaulteó. Ha habido trazos en los pagos. Bueno, entonces, para mitigar el riesgo, hicimos una cuenta de garantía de pago, donde utilizamos un aforo de 12 meses de facturación del sistema para, en la eventualidad que Gamesa no cumpla. Es un poco una cuestión obvia, ¿no? Porque si nosotros estamos poniendo plata a Gamesa, estamos poniendo plata en la garantía de pago, al final es plata nuestra, de un bolsillo del otro, pero eso le daba seguridades al inversor. Y a nosotros nos salía mucho más barato, porque estamos en una cuenta poniendo plata que nosotros sabemos que no vamos a utilizar. Entonces, eso era más barato para nosotros que hacerlo de otra manera. La segunda pregunta era, bueno, ¿pero qué pasa si ese balde se vacía? Bueno, está el compromiso nuestro de llenarlo. Bueno, ahora, tengo una terminación. Y la terminación es una opción.
No es una obligación, no es la única salida. Yo puedo decidir, en la medida que se normalice el mercado, de con mi activo contratarlo afuera. Bueno, ¿y qué pasa si se vacía y yo ejerzo la opción? Bueno, tenemos letras del Tesoro en garantía en el FODER. Bueno, ¿pero qué pasa si no paga? Bueno, ya estamos contestando 5 o 6 preguntas. Bueno, pero esa es la estructura que nosotros tenemos que armar atrás para darle seguridad a los inversores en una licitación que termina, originalmente queríamos licitar 1000 megavatios, y nos oferta por 6000, terminamos adjudicando 2400. Ese es el esquema conceptual que vamos a seguir utilizando en PPP. Por ejemplo, corredores viales. Corredores viales, vamos a salir a fin de octubre con el primer proceso de PPP de corredores viales. Son 2.800 kilómetros de autopista, 4.000 kilómetros de rutas seguras. Lo vamos a hacer en 2 etapas, 14 corredores, 7 en la primera etapa, 7 en la segunda. Y la primera pregunta es, tráfico. ¿No? Bueno, y esta es la cuestión conceptual. Yo al tráfico puedo decirle, señores, miren, estos son brownfields, no son greenfields. Entonces, hay una historia de tráfico acá. Ustedes la pueden ver, la podemos compartir, la ponemos en el data room, la evalúan. Ahora, en la medida que yo quiera atraer competidores que por ahí desconocen o tienen otra percepción del riesgo Argentina, me es mucho más barato asumir yo el riesgo tráfico que dárselo al mercado. Porque en el margen me puede sacar competidores. Entonces, eso es un ejemplo de riesgo barato, riesgo caro, que no tiene, o sea, es una decisión, no es un riesgo que tiene que tomar el privado, el riesgo que tiene que tomar el sector público. Es una cuestión conceptual. Si el riesgo me lo va a cobrar más caro el privado con el que estoy asociándome, lo asumo yo. Es como cualquier shareholders agreement al final del día. Entonces, ese es el tipo de temas y discusiones que vamos a ir en cada proyecto. Y yendo al comentario de la estructura, o sea, nosotros estamos incluyendo, y hemos incluido en la ley de presupuesto, la constitución de un fideicomiso máster de PPP. Básicamente para darles, artículo 60 del proyecto de ley, para aquellos que quieran curiosearlo por ahí, está determinando que los flujos que el gobierno y los proyectos generen van a ir a subfideicomisos, cada uno por cada proyecto, donde tengan sus cuentas de reserva, sus cuentas de liquidez, etcétera, etcétera. Entonces, le estamos dando además el marco legal, estructural, para ir a un esquema, como el que habíamos comentado anteriormente, similar al peruano, donde estamos reduciendo significativamente el riesgo de construcción. Porque al separar los tramos en hitos de construcción y a medida que va avanzando la inversión, nosotros vamos a estar certificando y proveyendo certificados a los sponsors, que a su vez podrán financiarse a través de esos instrumentos. Conceptualmente, creemos que este es el momento ideal para salir con una estructura de este tipo. Vamos a salir, inmediatamente después de corredores viales, vamos a iniciar el proceso con las líneas de transmisión eléctrica. Tenemos un proceso de línea de transmisión eléctrica de 3.000 kilómetros. Vamos a salir con la primera en noviembre, que es la línea Río Diamante-Charlone. Y seguiremos, así en los 60 proyectos, actualizándolos y siguiendo para adelante. Seguiremos con hospitales. Tenemos un proyecto de hospitales de PPP de 7 hospitales, 6 en la provincia de Buenos Aires, 1 en la provincia de Neuquén. Tenemos programa de eficiencia energética, Tren Vaca Muerta Bahía Blanca. Todo esto va a estar saliendo entre el último trimestre del 2017 y primer trimestre del 2018.